¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de arquitectura en línea en la que abordaremos el tema de la ciudad moderna. En esta serie de videos estamos analizando la evolución de las ciudades a través del tiempo, por lo que si no han consultado los videos anteriores, en la caja de descripción se los voy a dejar. Como ya hemos comentado anteriormente, el urbanismo se encarga de estudiar la evolución, el crecimiento, las problemáticas, aquellas estrategias de intervención y el uso de los recursos para las ciudades, basándose en un reglamento urbano, y también estudia algunos aspectos como es el espacio público, el valor histórico, la imagen urbana, el equipamiento, la infraestructura, vialidades, mobiliario, movilidad, entre otros aspectos. Para poder entender toda la influencia que ha tenido el movimiento moderno en la ciudad contemporánea, es importante primero analizar cuáles son aquellos aspectos que han sido fundamentales para poder entender su arquitectura y la percepción en esa época. El movimiento moderno se caracteriza por dar un espacio a la racionalidad, con un funcionalismo, por organizar el espacio de una manera racional. El uso de los materiales como el acero y el cristal, los procesos industrializados, la modulación, la sectorización de los usos, con lo que se da diferentes estilos, entre ellos el más importante, el estilo internacional, y también existen diferentes arquitectos emblemáticos de este movimiento, como lo son Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Philip Johnson, entre otros. Muchos de ellos apuestan por la simplicidad de las formas y en particular por hacer una arquitectura con menos elementos, es decir, de aquí la famosa frase de menos es más. Le Corbusier desarrolló un conjunto de principios arquitectónicos que dictaban su técnica, la cual llamó los 5 puntos de la arquitectura moderna. Bajo este título se publicó en 1926 un documento en el que enumeraba los grandes ejes de su arquitectura en particular y del conjunto de la arquitectura moderna, tanto para grandes edificios como para viviendas unifamiliares. Estos 5 puntos, unidos a su obsesión por ajustar el diseño de la vivienda a la proporción áurea, conforman de manera representativa el legado del padre de la arquitectura moderna, los cuales son los siguientes: pilotes, planta libre, fachada libre, la ventana fachada y la terraza o techo jardín. Para Le Corbusier, la planta baja de los edificios era el espacio para los vehículos, para el paso o incluso para los jardines. Defendía que la estructura se debería apoyar sobre unos pilares que levantaran la planta para así poder evitar espacios húmedos y fríos. Gracias a la innovación de los grandes sistemas constructivos, se pudo afrontar la posibilidad de construir plantas libres, es decir, sin muros intermedios, donde cada piso pudiera tener gran libertad en su distribución con referente a las diferentes áreas. La fachada libre es una estrategia la cual consiste en retrasar los pilares o elementos estructurales, por lo que la fachada se puede liberar. Limita a lo que es una membrana de aislamiento, plantea una fachada corrida, simple y de elementos lineales. La ventana fachada deriva del punto anterior, es decir, el abandono de la fachada como parte de la estructura permite hacer exteriores totalmente acristalados. Esto enfoca la obsesión de Le Corbusier por difuminar los límites entre el interior y el exterior. La terraza o techo jardín consiste en el uso de las cubiertas. Las cubiertas planas darían la posibilidad de generar un nuevo espacio para jugar, de convivencia social o de integración con el entorno. En esas imágenes podemos observar algunas de las obras más famosas, como es la Villa Savoye de Le Corbusier, la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, la vista del conjunto de casas Wiesenhut en Stuttgart, Alemania, y algunos ejemplos de la aplicación de estos criterios en la arquitectura en México, como son la Casa de Juan O'Gorman y el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, las cuales son conocidas por una de las primeras construcciones funcionalistas en Latinoamérica. Muchos de los planteamientos e ideas que dieron como resultado a la arquitectura y el movimiento moderno se establecieron en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, también conocido como CIAM, el cual fue fundado en 1928 en el castillo de la Sarraz en Suiza por un grupo de 28 arquitectos europeos. Fue laboratorio de ideas del movimiento moderno y tuvo su fin en 1959. Fue organizado por Le Corbusier, Hélène de Mandrot y Siegfried Giedion.
entre otros arquitectos importantes. En esa imagen podemos ver los fundadores del CIAM en 1927. El CIAM consistió en una organización y serie de conferencias y reuniones con el propósito de poder unificar todas las ideas y crear una asociación la cual pudiera dar continuidad, pero de forma real en la aplicación de una ciudad. En esta tabla podemos observar desde el CIAM número 1 hasta el CIAM número 11, las diferentes ciudades en las que se realizaron y las fechas, al igual que el tema. Este tipo de conferencias fue importante porque pudieron plantear a través de casi 30 años las líneas y los criterios de diseño para las diferentes ciudades y para la arquitectura. Temas, por ejemplo, como la vivienda mínima, el desarrollo racional del espacio, la vivienda y la reconstrucción de las ciudades de la posguerra, la arquitectura como arte, el corazón de la ciudad, entre muchos otros temas, fueron algunos de los planteados en este tipo de conferencias. También dio pauta para poder establecer aquellos diferentes manifiestos a través de publicaciones, como lo fue la Carta de Atenas y también la Carta del Hábitat, temas que veremos más adelante. En el CIAM número 1, Le Corbusier es quien presenta los 6 puntos importantes, los cuales se discutirán en el Congreso: la técnica moderna y sus consecuencias, la estandarización, la economía, la urbanística, la educación de la juventud y la realización de la arquitectura y el Estado. En el CIAM 3, se llevó a cabo en Bruselas en 1930, abordaron principalmente el desarrollo racional del espacio en parcelaciones. Podemos ver en esta imagen el estudio de Radbourne, Nueva Jersey, en 1929. Y en este congreso hablaron sobre el diferente orden social de la colonia de villas, elementos de vivienda, diferentes casos particulares con fachada a la calle, la separación lateral entre las casas, la circulación en cuanto a la separación entre peatón y automóvil y algunos aspectos de orientación que mencionaban que no se tenían en cuenta el asoleamiento. También existieron diferentes generalidades, como fue el ensayo de una racionalización de la ciudad jardín inglesa. El CIAM número 4 fue uno de los más importantes y trascendentales y dio origen a las primeras estrategias de diseño urbano. Este congreso se llevó a cabo en el Patrice II, que podemos ver en esta imagen, que era un barco de Marsella a Beirut en 1933 en Atenas, y en el cual se estudiaron 33 diferentes ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Londres, Madrid, París, entre otras. Mencionaban que la mayoría de las ciudades presentaban una imagen caótica, que esas ciudades no respondían de modo alguno al destino que debía consistir en satisfacer las necesidades primordiales, biológicas y psicológicas de su población. Estas ciudades ilustran la historia en los más diversos climas y latitudes, y en todas se dan la prueba del mismo fenómeno de desorden que ha introducido el maquinismo en un estado que hasta entonces implicaba una relativa armonía y también la falta de todo esfuerzo serio de su adaptación. Mencionaba Le Corbusier que en todas estas ciudades se molesta al hombre. En las grandes reina una crisis de humanidad que repercute en toda la extensión de los territorios. La ciudad ya no responde a su función, que consiste en dar albergue a los hombres y en albergarles el bien. En esa imagen podemos observar algunos esquemas en diferentes paneles que mostraban el análisis de usos de la ciudad de Ámsterdam. Como resultado de todas las conclusiones que se llevaron a cabo en este congreso, fueron publicadas por Le Corbusier en un manifiesto urbanístico conocido como la Carta de Atenas, en el cual contenía 95 puntos. Del 1 al 8 explicaba las diferentes generalidades sobre el fenómeno urbano a nivel de la ciudad y a nivel regional. Del punto 9 al 70 era el cuerpo del análisis, en el cual establecían 5 apartados fundamentales de la función residencial, la función del ocio, la función del trabajo, los desplazamientos y el patrimonio histórico. Y por último, del punto 71 al 95 eran los puntos doctrinales. La Carta de Atenas apuesta por una separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo, poniendo en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. En este tratado se propone la colocación de los edificios en amplias zonas verdes poco densas. Estos preceptos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las ciudades europeas tras la Segunda Guerra Mundial y en el diseño también de ciudades como Brasilia.
Dentro de las características urbanas, podemos encontrar el crecimiento de la ciudad que provoca la pérdida paulatina de áreas verdes y las habitaciones carecen de higiene. La vivienda debe tener la primacía sobre el resto de los usos. El área habitacional debe tener ventajas en el espacio urbano, sacando partido de la topografía, considerando el clima y disponiendo de un asoleamiento favorable, y de las áreas verdes adecuadas basadas en las normas de higiene. También considerar la tecnología y producción de los materiales para las edificaciones altas, que colocadas a gran distancia permitan ampliar las áreas verdes. La solución son las viviendas en altura, situadas a una distancia entre ellas que permite la construcción de grandes superficies. Está prohibido construir viviendas al lado de las vías de comunicación. Con respecto al trabajo, planteaban que las distancias entre los sitios de trabajo y las zonas de habitación se reduzcan al mínimo. La relación entre habitación y trabajo crea recorridos conflictivos y desmesurados. El crecimiento incontrolado de las ciudades, la ausencia de previsión, la especulación con los terrenos, que hace que la industria se instale al azar, no obedeciendo a ninguna regla. Por lo tanto, proponían que los sectores industriales se separaran de los sectores de habitación con zonas verdes, y que las zonas industriales quedaran cercanas al ferrocarril, al canal y a las vías de comunicación. En el tema de circulación, mencionaban que el ancho de las calles era insuficiente, que las grandes vías de comunicación se remontan mucho más allá de la Edad Media y que no corresponden hoy a los medios de transporte mecánicos, que las vías de circulación serán clasificadas según su función de los vehículos y su velocidad, que zonas de vegetación aíslen en un principio las corrientes de gran circulación. Los cruces muy solicitados serán convertidos a una circulación continua por cambios de niveles, que el peatón pueda seguir caminos distintos que los del automóvil, y que las calles sean diferenciadas según sus destinos en calles de habitación, de paseo, de tránsito o vías principales. Dar importancia a las calles peatonales de forma alargada, creando recorridos y enfatizando la circulación lineal. En el tema de esparcimiento, mencionaban que las áreas libres son en general insuficientes, la escasez de instalaciones deportivas. Mencionaban que se respeten las áreas verdes y que existan más en la ciudad, que todo barrio de habitación disponga en adelante de la superficie verde necesaria para el desarrollo racional de los juegos y deporte de los niños, de los adolescentes y adultos, que las horas libres semanales se pasen en lugares favorablemente preparados como parques, bosques, campos de deportes y estadios, que tengan en cuenta los elementos existentes como ríos, bosques, colinas, cerros, calles y lagos. Algunos de los planteamientos a nivel conceptual de este tipo de ciudad moderna, que fueron el resultado de aquellos planteamientos de la Carta de Atenas, fue la ciudad radiante, propuesta por Le Corbusier para el centro de París, la cual podría aumentar la capacidad en las zonas urbanas y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente urbano y la eficiencia de la ciudad. Los pensamientos y principios de diseños incorporados en esta propuesta de la ciudad o de la villa radios rápidamente se convirtieron en un modelo para los arquitectos de la posguerra. Podemos observar aquí que se abandona la distribución cartesiana y perpendicular, y esta orientación busca optimizar el máximo aprovechamiento de la energía del sol y enfatizar todavía más la separación en las funciones de la ciudad. La base del plan la reserva a la industria, el cuerpo a la zona residencial y la cabeza a los negocios y comercio. Una de las características desfavorables, como podemos ver en esta imagen, es que se le da prioridad al uso masivo del automóvil y sus calles. Por lo tanto, en estos primeros planteamientos es que podemos observar la prioridad del vehículo sobre el peatón, lo que será el resultado de alguna de las problemáticas que podemos observar en la ciudad contemporánea. Otro de los planteamientos que se generan a raíz de estas propuestas es la ciudad jardín. Es una propuesta de ciudad inglesa situada al norte de Londres y la cual consiste en un planteamiento que da prioridad a una estructura de áreas verdes. Podemos observar en esta imagen el jardín en el espacio central de las hectáreas, un parque central público en diferentes sectores, la arborización como una gran avenida y por último un cinturón verde exterior que delimita la ciudad. Le Corbusier plantea
2 unidades habitacionales, entre ellas la más importante, la de Marsella, en Francia, en 1952, y la unidad habitacional en Berlín de 1958. La intención era crear una ciudad en sí misma que incluyera todos los servicios básicos y comerciales para los residentes de la unidad. Lo aisló del entorno y lo privó de las zonas comerciales de un mercado externo. Se caracteriza por la gran densidad urbana y la utilización de edificios elevados y rodeados por plazas con áreas verdes y amplios estacionamientos. La Segunda Guerra Mundial trajo una necesidad inmediata de reconstrucción, lo que se consideró una oportunidad para crear una ciudad moderna donde hubiera más espacio abierto. Las autopistas cruzaran a través del centro y los edificios de oficinas y viviendas se elevaran por doquier. En estas imágenes podemos observar la unidad de Marsella y la unidad de Berlín. También podemos ver aquellos de los principios en el cual la cubierta tenía un uso de carácter recreativo. Como parte del urbanismo funcionalista, podemos mencionar la ciudad de Chandigarh en la India, en 1951. La arquitectura urbanística se desarrolla en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y es cuando se empiezan a crear los New Towns y se desarrollan diferentes planos de diseños de ciudades. Es también en ese momento cuando los países europeos, especialmente Inglaterra, empiezan a perder las colonias. Se empieza a desarrollar estos planes urbanísticos a otros países fuera de Europa, como son Chandigarh, Brasilia, entre otras. El desarrollo urbano fue desarrollado por Le Corbusier, en el cual le enmarcan las diferentes montañas y jerarquía de rutas y espacios verdes, apoyando los edificios en la geometría. Como parte de esta influencia del movimiento moderno, en México se da el primer multifamiliar a cargo del arquitecto Mario Pani en 1948. Podemos observar el Centro Urbano Presidente Alemán, conocido como CUPA, o multifamiliar Miguel Alemán. Podemos ver la diferente distribución de estos edificios para albergar a la mayor número de población posible y dotado de diferente infraestructura, como áreas verdes, zonas de juego, zonas de estacionamiento, zonas de comercio, entre otros. Brasilia, en Brasil, es el proyecto modernista más importante del siglo XX. Se considera que fue la primera ciudad moderna y es reconocida mundialmente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La idea de monumentalidad prevalece en el cuerpo central del sitio urbanístico con el trazado de Lúcio Costa y la arquitectura del arquitecto Oscar Niemeyer. El plano piloto está dividido, como lo podemos observar, por 2 ejes que se cruzan la ciudad de norte a sur y otro más conocido como el monumental de este a oeste. La ciudad destaca por sus amplias avenidas que encierran, además de edificios públicos, 2 barrios, uno al norte y uno al sur, que son divididos en los llamados supercuadras, que como su nombre lo indica, agrupan enormes conjuntos de edificaciones. La parte central del complejo está formada por una plaza de los 3 poderes. En esta ciudad se ve claramente sectorizados los 4 diferentes funciones o aspectos que planteaba la Carta de Atenas, el movimiento moderno, como es la función de habitar, de la circulación, separar el trabajo y el esparcimiento. Podemos observar en esta imagen las grandes vialidades para poder conectar un espacio con otro. De igual forma podemos observar los elementos de edificaciones habitacionales y las grandes áreas de esparcimiento y trabajo. El SIAM número 10, realizado en Eslovenia en 1956, fue un parteaguas en el movimiento moderno y en el entender aquellos aspectos que habían planteado en un origen. Surge lo que es la Carta del Hábitat, que es una crítica a la arbitrariedad de las 4 funciones descritas en la Carta de Atenas, es decir, es una contrapropuesta. Las funciones del hábitat son otras. Ellos mencionaban que era salud, actividad, pensamiento e impresiones. El arquitecto Aldo van Eyck muestra en este panel sobre la identidad perdida de los espacios urbanos, que es una crítica al urbanismo resultante de la Carta de Atenas, por la utilización de aquellos espacios vacíos como lugares de juego. En esta imagen podemos observar a Sigfred Giedion, que lee las cartas de los grandes ausentes, como Le Corbusier y Walter Gropius, ante el comité. Ellos no asistieron.
En este congreso podemos observar también aquellas propuestas de Allison y Peter Smithson que nos muestran una escala de asociaciones. Es decir, ellos planteaban la idea de que los problemas del hábitat dependen del tipo de asentamiento urbano y no pueden ser de la misma forma aplicadas en diferentes desarrollos de una ciudad, por lo cual planteaban la propuesta para generar grupos de trabajo diferentes en funciones de las diferentes escalas. Estas conjeturas y críticas finalmente tuvieron un impacto y en 1959 se llevó a cabo la disolución de los CIAM y por lo tanto el último congreso. Dentro de los nuevos planteamientos, a raíz de la disolución de los CIAM, se crea el Team 10 en 1956, que es un grupo de arquitectos jóvenes que aportan rebeldía y frescor con nuevas ideas, derivado del Congreso CIAM número 10. Estos arquitectos discutían, exponían y analizaban problemas arquitectónicos y urbanos. Participaban arquitectos de diferentes países como Allison y Peter Smithson, George Candilis, Aldo Van Eyck, Jaap Makema, entre otros. Se dieron a conocer a partir del manifiesto de Dum en 1953, donde exponen sus ideas sobre arquitectura y las características urbanas. Este grupo ejerció mediante sus publicaciones una gran influencia en el urbanismo de la segunda mitad del siglo XX. Ellos mencionaban las objeciones a la arquitectura del movimiento moderno, las cuales consistían en número uno, que no resolvió el problema del número de vivienda y las necesidades sociales, que la arquitectura era expresión de la forma cerrada y una inadaptabilidad al cambio. La concepción arquitectónica no tomaba suficientemente en cuenta la personalidad de sus habitantes y también existía un fracaso de medios financieros. En el CIAM número 10, estos arquitectos planteaban una nueva propuesta que por su naturaleza provoca la disolución de los CIAM. Las ideas del Team 10 pueden reunirse en tres grandes principios: asociación, identidad y flexibilidad. El principio de asociación se opone al esquema funcional de la Carta de Atenas, proponiendo un ordenamiento urbano que tenga en cuenta cómo se agrupa la gente. Definen cómo se agrupan las personas para vivir en sociedad y se oponen a que se considere la ciudad funcional. Consideran 4 categorías crecientes de agrupamiento, las cuales son la casa, la calle, el distrito y la ciudad. Mencionaban que la casa no puede ser entendida como una unidad individual funcional, sino más bien como parte de la comunidad. La calle proponían que era un lugar de encuentro social y el distrito tiene una conciencia compartida e identidad propia. La identidad resulta de la necesidad de reconocer el espacio a favor de la consolidación de la necesidad de pertenencia, y planteaban que el fenómeno esencial de las ciudades no es el crecimiento, sino el cambio. Por lo tanto, deberían diseñarse estructuras urbanas dispuestas para crecer y para cambiar. Las ciudades son dinámicas, tienen que tener una identidad y también estructuras susceptibles al cambio con una flexibilidad. En esa imagen podemos ver algunas de las principales publicaciones. También podemos ver a los arquitectos Peter Smithson y Allison Smithson y algunos proyectos que planteaban, como fue la secundaria en Houston 1950, el edificio estandarizado High Rise en 1952, Garden Building en Oxford 1956, y como resultado de este nuevo planteamiento del Team 10 surgen 2 movimientos, el cual se conoce como el nuevo brutalismo y el estructuralismo. Una de las aplicaciones, que fue diseñada a finales de la década de 1960 por los arquitectos Allison y Peter Smithson, completada en 1972, fue el proyecto de Robin Hood Gardens. El proyecto se llevó a cabo en una zona socialmente deprimida y en la cual aplicaban la mayoría de los principios del Team 10. La idea consistió en la construcción de 2 enormes bloques de hormigón que albergaban una zona verde central, como lo podemos ver en esta imagen. Esta zona central protegida fue destinada a los juegos de niños y espacios recreativos. Una de las características del proyecto es el acceso a las viviendas, que se realiza por largos corredores exteriores, como lo podemos observar, con el objetivo de posibilitar la interacción social entre los residentes y no de manera individual. Para concluir,
podemos observar este gran ejemplo de la crisis del funcionalismo, en el cual la icónica demolición del complejo habitacional Pruitt-Igoe en San Luis, en Estados Unidos, en el cual a las 3:32 del 15 de julio de 1972 se dinamitó por considerarse un lugar inhabitable. Según algunos autores, consideran esta fecha como el fin de la arquitectura moderna. El fracaso del proyecto de vivienda se debió a que una ubicación central y un diseño moderno no bastaron para superar un ambiente de exclusión y un contexto socioeconómico decadente, teniendo como consecuencia una suburbanización, un despoblamiento y la reducción de actividad comercial en el centro urbano. Aquí les comparto algunas referencias que nos puedan servir de apoyo. Muchas gracias.